11:30 de la mañana nos encontramos en la sede del partido Cambiemos, en donde pues su directivo, específicamente Verónica Brito, miembro de este movimiento político, pues hablarán acerca del cronograma para poder proceder al cambio de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar de inmediato palabras de Verónica Brito. Muy buenos días. Podemos estar de acuerdo en que Venezuela atraviesa la peor crisis social y política de su historia, que requiere de manera urgente e inmediata que se establezcan mecanismos de cooperación tanto nacional como internacional para atender esta situación de emergencia. Podemos estar de acuerdo en la necesidad de trazar una ruta democrática, constitucional, pacífica y viable para dar solución a esta crisis, y que esa ruta no es otra cosa que un proceso electoral transparente como mecanismo de solución al conflicto. Podemos estar de acuerdo que para trazar esta ruta necesitamos el involucramiento sin distingo de todos los sectores y factores políticos que hacemos vida dentro del sistema venezolano. Podemos incluso estar de acuerdo en que hay materias en las que nunca vamos a estar de acuerdo, tales como el evidente fracaso de este modelo económico, así como la constante persecución a la clase dirigente opositora. Pero podemos estar de acuerdo en que estas diferencias no imposibilitan o enajenan de alguna manera la posibilidad de trazar una ruta consensuada y política, que no es otra cosa que un proceso electoral que resulte irrefutable para todas las partes en conflicto, en tanto cumpla con los parámetros nacionales e internacionales para ello. Pero podemos también estar de acuerdo en que nunca vamos a poder llegar a este proceso electoral transparente e institucional en tanto sigamos manteniendo el mismo Consejo Nacional Electoral que en los últimos años ha probado de manera arbitraria e ilegal estar evidentemente parcializado hacia el partido de gobierno. Podemos estar de acuerdo que lograr estos parámetros de institucionalidad pasa entonces por la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y lo que hoy desde Cambiemos Movimiento Ciudadano estamos proponiendo aquí no es otra cosa que eso, un mapa, un bosquejo, una hoja de ruta de acuerdos parciales de las cosas que sí podemos estar de acuerdo, siendo la primera de ellas la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Para nosotros, esta hoja de ruta está concebida en 3 etapas. Cada una de estas etapas requiere la instalación de una agenda de acuerdos parciales en sí mismas, siendo la primera de ellas la designación de un Consejo Nacional Electoral que no puede ser lograble sin que, en primer lugar, instalemos un acuerdo nacional en todas las partes en conflicto, en donde desde la Asamblea Nacional acordamos nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. En segundo lugar, que se restauren y se restablezcan plenamente las competencias de la Asamblea Nacional y, por supuesto, que posteriormente se incorporen tanto los diputados del PSUV y el Polo Patriótico como todos los diputados exiliados y perseguidos que ascienden a más de 26 en este momento. Esta nueva mayoría calificada o esta mayoría calificada de la Asamblea Nacional es entonces la que va a designar un comité de postulaciones que puede, a través del instrumento que nosotros estamos proponiendo, que es un estatuto electoral especial acordado por todas las partes, instalar un comité de postulaciones que en menos de 3 meses pueda nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Nosotros creemos que la conformación de esta ruta solo es viable en la medida que todos los factores políticos nos integremos y manifestemos pues de manera pública y notoria que estamos de acuerdo en nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral y que ese acuerdo tiene que articularse y hacerse efectivo en la Asamblea Nacional. No tenemos que inventar ni fabricar espacios para encontrarnos todos los factores políticos que hacemos vida dentro del sistema, puesto que ya la Asamblea Nacional, electa por más de 14 millones de venezolanos, representa a todas las partes políticas que hoy en día debemos dejar 20 años de diferencias atrás para poder acordarnos en estas materias específicas que nos permitan llegar a la conformación de este comité de postulaciones, desde esa mayoría calificada y, por supuesto, de un nuevo Consejo Nacional Electoral que pueda, pues, poner en marcha todos los mecanismos necesarios para llegar a un proceso electoral transparente e institucional. ¿De qué forma van a proceder a realizar esos 3 pasos que usted bien está explicando? Sí, pues sabemos que por parte de la administración de Maduro no existe la voluntad política para, pues, reinstitucionalizar el país y sobre todo cambiar las autoridades del poder electoral.
Mira, el llamado que nosotros estamos haciendo es a todos los factores que hacen vida dentro del sistema político, puesto que no se trata únicamente de que sea un factor el que dé la voluntad pública de llegar a estos acuerdos. Todos los factores tenemos que dejar de lado las diferencias. No vamos a poder erradicar 20 años de conflictos y de históricas diferencias que tenemos entre nosotros, pero eso no imposibilita que podamos acordarnos en esta materia específica, que es nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Lo que nosotros estamos haciendo en primer lugar es hacer esta propuesta pública para que sean todos los factores quienes públicamente, valga la redundancia, hagan eco de esta necesidad de acordarnos en la conformación de un nuevo CNE. No nada más el bloque gobernante, todos los sectores que hacemos vida dentro de la oposición o dentro del sistema democrático tenemos la necesidad y la responsabilidad de llegar a un acuerdo para nombrar el nuevo Consejo Nacional Electoral. Y en segundo lugar, nosotros esta propuesta la vamos a llevar a las instancias correspondientes, ya lo dijimos anteriormente, será presentada no solo en la Comisión Especial Electoral que ha designado la Asamblea Nacional, sino en la plenaria misma, así como en todos los espacios que tanto la sociedad civil como los organismos nacionales e internacionales nos permitan, en función de que la propuesta sea debatida, robustecida por la mayor cantidad de actores políticos. Esto es una propuesta que nosotros estamos sirviendo al país, que no la estamos haciendo a espaldas de la gente, sino que por el contrario, creemos que recoge de alguna manera una ruta de pasos a cumplir para poder llegar en menos de 3 meses o en 3 meses, por redondearlo de alguna manera, a un nuevo Consejo Nacional Electoral que nos permita encaminarnos en una ruta electoral, en una ruta pacífica, en una ruta soberana y en una ruta democrática y constitucional. Diputado, me gustaría conocer su opinión al respecto sobre esta propuesta que le está presentando el día de hoy al país y sobre todo si considera que entonces la administración de Maduro pueda tener la voluntad de acceder a este cronograma. Pues te la doy afuera. Sí. No, yo creo que Verónica ha sido muy gráfica en hacer la propuesta y en decir, por ejemplo, que es un tema de voluntad política de todos los factores, es decir, no es una sola parte, ¿no? Sí, yo creo que gobierno y oposición al final tienen una propuesta en que podemos coincidir. ¿Para qué? Bueno, finalmente para tener el primer acuerdo parcial, que es clave, demasiado importante, porque rescatas varias instituciones. Rescatas la institución electoral, rescatas una institución que para nosotros es clave, que es el voto. Las encuestas te dicen que si hay un nuevo CNE, saldría a votar el 80%, casi el 80%, 79 y tanto. Rescatas la Asamblea Nacional en el sentido de regresarle todas sus competencias y sobre todo en que los dos factores políticos que hacen vida en el país, que es gobierno y oposición, se encuentran en el escenario donde tendrían que tener lo que todos buscamos, que es el gran diálogo político. Es decir, y de ahí en adelante, tal como lo señalaba Verónica, tienes un piso fundamental institucional para avanzar en otros grandes temas con acuerdos parciales. Por ejemplo, el tema económico, financiero, productivo, en el tema del Poder Judicial. Es decir, ahí tienes un mundo echando las bases institucional del rescate de la Asamblea. Uno de los factores importantes de la crisis es que no tenemos hoy día, digamos, un poder legislativo que sea reconocido por las dos partes. Bueno, aquí la tendría. Así que por eso la propuesta que en boca de Verónica, que es nuestra responsable en esta materia, creo que marca una pauta importante. Sabemos que en las conversaciones exploratorias en Noruega, parte de lo fundamental que se planteó allá es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y pues las elecciones libres. Sobre la base de su pericia en estos temas, nos gustaría conocer cuál es la expectativa que usted tiene luego de finalizada la segunda ronda de encuestas. Bueno, lo que pasa es que estábamos trabajando sobre este tema, entonces ese tema nos puede distraer, y discúlpame de la propuesta que nos parece muy importante, pero te lo puedo hacer en otro momento, ¿no? Y te puedo hablar con muchísimo gusto, pero quisiéramos como centrar la atención en esto que es demasiado importante. Clave, yo diría que clave. Lo que pasa es que, bueno, el tema del 1, 2, 3 no es nada fácil para una negociación esa, pero te lo puedo comentar después.
Bien, ustedes escuchaban palabras de Verónica Brito y también del diputado Timoteo Zambrano sobre esta propuesta que le han realizado al país, pues un cronograma específico para el cambio del Consejo Nacional Electoral. Ellos hablaban de 3 fases específicas: la designación del Consejo Nacional Electoral a través de un acuerdo nacional entre la administración de Maduro y la oposición venezolana, y también pues hablaban también acerca de reincorporar a los diputados del PSUV al Parlamento venezolano y también instalar un comité de postulaciones a partir de la mayoría calificada de la Asamblea Nacional que en menos de 3 meses pueda definir las nuevas autoridades del poder electoral. Cuando son las 11:41 de la mañana es la información que tenemos hasta el momento. Reportó para ustedes Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.